Vamos a buscar en el Salmo 8 y vamos a dar lectura al Salmo 8 que dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Padre, gracias por tu gran amor, gran misericordia, por tu gran bondad, por este día que nos has concedido. Gracias, Señor, por los hermanos, gracias por la amistad de ellos, por esta hermandad que tú has hecho posible al vertir tu sangre en la cruz y pagar el rescate de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por salvarnos y gracias por esta bendita y hermosa familia de la cual, Señor, nos sentimos privilegiados pertenecer. Ayúdanos y glorifícate en la vida de cada uno de nosotros según tu beneplácito, por Cristo Jesús a quien damos gloria. Amén. Amén. Y amén. Tenemos a David, una declaración poética, ¿verdad? En el Salmo, David alabando al Señor por la gran victoria que Dios le dio. Es importante traer a colación que nosotros debemos siempre traer a la memoria aquellas veces, que han sido tantas, estoy seguro que han sido muchas, en las que Dios ha estado interviniendo y siempre obrando en nuestra vida para bendecirnos. Y cuando digo para bendecirnos, no necesariamente limitándonos a aquello que tenga que ver con beneficio material, ¿verdad? Sino en lo espiritual. Quiero que estemos más enfocados en lo espiritual, de cómo Dios nos ha bendecido en medio de situaciones o circunstancias adversas, desafiantes a la fe que hemos tenido que enfrentar cada uno de nosotros. Siempre debemos tener en nuestra mente registrado cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha sido misericordioso. Y cuando recordamos la manera en la que Dios siempre nos ha estado asistiendo, que ha sido con amor, con misericordia, con gracia, nosotros debemos sentir el deseo de alabar y glorificar su nombre. Y esto independientemente las circunstancias que en el momento podamos estar afrontando. Podemos pensar de pronto que lo que estemos enfrentando es difícil, es doloroso, pero cuando eso acontezca en nuestra vida, traigamos a la memoria las múltiples formas en las que Dios siempre nos ha acompañado y nos ha asistido en otros momentos de dificultad. Porque los tiempos de dificultad, los momentos difíciles en la vida, siempre vendrán. Siempre. Nuestra vida no estará ausente de problemas y dificultades, y menos cuando nos hemos propuesto como cristianos, como creyentes, serle fiel al Señor. David nos trae este recordatorio, ¿verdad? Con su propia experiencia, con la manera en la que él, independientemente de sus circunstancias, cómo se enfoca y decide enfocarse en las maravillas de Dios, en cómo Dios siempre ha estado presente en su vida. Y no ha estado presente solo como alguien que observa, como un observador que ve lo que acontece en la vida de sus hijos, sino como alguien que está presente
y que tiene pleno control de las circunstancias, de las situaciones que pueden sobrevenir a la vida, en este caso de David, a la vida de cada uno de nosotros. Así debemos siempre pensar. ¿Habrán razones de sobra para nosotros glorificar y exaltar a Dios? Hay motivos de sobra. Y es triste que cuando sobreviene una situación difícil a nuestra vida, muchas veces optemos por silenciarnos, optemos por solamente ver aquello que nos aqueja y perdamos de vista la bondad, la gracia, la misericordia de Dios, que son las cosas que precisamente nos dan el ánimo para poderle adorar. Amados, si en el momento de tristeza y de pena que puede venir a la vida nuestra, nosotros olvidamos la bondad de Dios, lo bueno que Dios ha sido, ¿de dónde sacamos fuerzas para alabar y glorificar? ¿Cómo poder enfrentar la situación en paz? ¿Cómo poder sentir contentamiento aún con las cosas que nos puedan estar pasando si ignoramos o nos olvidamos de esa presencia de Dios, de lo bueno que Dios es, ha sido y es? No podemos ignorar una promesa tan grande que tenemos como fieles creyentes. Dios ha prometido acompañarnos, su compañía está garantizada, la compañía de Dios es permanente. No responde a la manera en la que nosotros muchas veces manejamos las situaciones, que no siempre son de la mejor manera. Aun cuando nosotros no nos mostramos del todo fiel al Señor, aun cuando muchas veces ante las circunstancias dudamos de Dios, Él permanece fiel. Él no nos ignora, no nos abandona, no se olvida. Él está siempre presente, dispuesto a bendecir nuestra vida, dispuesto a dirigirnos, dispuesto a fortalecernos, dispuesto a animarnos, a reconfortarnos si fuera necesario. Así que nuestro motivo de alabanza no son las riquezas materiales, no son las amistades que Dios nos haya permitido tener, no son ni siquiera nuestra familia que tanto amamos, sino el Señor, el mismo Señor. David observa, contempla las maravillas de Dios y queda fascinado y queda convencido ante cualquier situación que pueda él enfrentar. Nada, amado, nada es más grande, ningún problema, por más difícil que pueda ser, nada es más grande que Dios. Y solo hay un Dios que es soberano. Y es el Dios que nos acompaña. Miren, a veces nosotros perdemos de vista a Dios porque también podemos llegar a creer que nosotros merecemos las cosas, merecemos incluso el amor de Dios, merecemos que Dios nos sirva, que Dios nos ministre, que Dios nos bendiga. Y ese es uno de los grandes problemas y serios problemas que es real y existe en la vida de muchos cristianos. Pensar que Dios está obligado incluso a obrar de la manera en la que ellos entienden que Dios debe obrar. No, amado. No es así. Las cosas no funcionan así. David dice lo siguiente, en una pregunta hay una verdad muy poderosa, muy importante, la que debe llevarnos a reflexionar profundamente respecto al hombre. Dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Por qué Dios, David, en su propia reflexión, es una reflexión teológica, él dice, ¿quién soy yo? Es lo que está diciendo él. ¿Quién soy yo para que Dios tenga de mí memoria? Hay algo importante en esa pregunta y es que David se presenta, se considera, y ese grado de humildad es importante. Él no se considera superior,
Él no se ve a sí mismo como superior. Él no se ve como un ser humano poderoso, como a veces hoy día el mundo quiere hacerle creer a los hombres, que son una especie de Dios. Él no se ve a sí mismo como el todo lo puedo, no necesito a nadie, qué capaz soy, qué maravilloso soy. Él no muestra ese egocentrismo que muchas veces es evidente, aún lamentablemente entre creyentes. No, Él se conduce con humildad en la presencia de Dios. Y cuando contempla a Dios y contempla su grandeza, Él lo que puede preguntarse es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nada. ¿Qué puedo exigirle yo a Dios? Nada. Y hay gente que cree que está en la posición de exigirle a Dios y que Dios tiene que responder conforme a los caprichos que tienen. No, el hombre es nada si vive por la misericordia de Dios. La salvación, amado, Dios no estaba obligado a salvar a nadie. Todos eran pecadores, todos han sido transgresores de la ley. Todos, dice la Escritura, se olvidaron de Dios, voltearon hacia otro lugar la mirada y se conformaron con otras cosas que no llenan ese vacío que solo puede ser satisfecho por Dios. Pero se conformaron con esas cosas vanas y en las cuales lo que hay es engaño y mentira y falsedad. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, no siendo nadie bueno, todos habiéndose desviado y prefiriendo otras cosas pasajeras y banales, tuvo compasión de nosotros. Ha tenido compasión de los pecadores. Tanto que su Hijo fue ofrendado, se encarnó para pagar el rescate a fin de que pudieran ser reconciliados con su Creador. Sufriendo el peor de los tormentos, no porque lo merecíamos, sino solamente por gracia y para gloria de Dios Padre. Porque si hay uno que debe ser exaltado y debe ser glorificado, es Dios. Nunca el hombre. Entonces es lamentable, es triste. Hoy vivimos en un contexto en el que la gente cree que se lo merece todo. Esa es la manera hoy en la que los hombres se comportan. Son bien egocéntricos, bien orgullosos, bien altaneros, bien prepotentes. Realmente se creen grandes. ¿Por qué Dios iba a prestarle atención a un simple pastorcito? ¿Por qué Dios tenía que prestarle atención? ¿Por qué Dios tenía que fijar su mirada en él? ¿Qué había en David? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en los seres humanos que atraiga la mirada de Dios? Bueno, nada. Y digo esto porque algunos, a estas alturas todavía hay creyentes que creen que ellos son los propios autores de su salvación. Yo soy salvo porque yo me voy a ganar la salvación. Otros creen que se han ganado la salvación. Van para el cielo porque yo me la gané. Por lo bueno que he sido, por lo bueno que soy. David nos dice que es el hombre, un pecador. Si podemos decir que es, conforme a la verdad bíblica, un pecador. Alguien que lo que merece es la mayor pena, la pena de muerte, la condenación eterna. Alguien que ha violentado la ley de Dios, que rehúsa someterse a Dios, que aborrece a Dios, aborrece su ley. Ahora, sin embargo, ¿de qué nos habla esto entonces? De la misericordia y la gracia. No hay otra cosa. Si el pecador ha sido salvo, solo se debe esa salvación a la gracia y misericordia de Dios. No en algo que el pecador ha hecho para ganarla. Ni siquiera algo bueno que haya hecho, que haya llamado la atención de Dios, como alguna gente parece creer. La gente se engaña. Creen que el cielo se puede comprar.
Hubo un tiempo en el que mantuvieron a un montón de gente engañada, el catolicismo, con la venta de indulgencias, haciéndole creer a la gente que la gente se podía salvar con la compra de las indulgencias. Hoy día no necesariamente alguien está anunciando las indulgencias, pero hay otras maneras en las que se puede hacer creer al hombre la misma mentira de que el cielo se puede ganar. Y entonces colocar al hombre en una posición donde pueda exigirle a Dios, yo me merezco el cielo. Pero Dios prestó atención a este pastorcito, pero solo porque Dios en su prerrogativa como soberano así lo quiso. No porque David tuviera un atractivo, sobresaliera, fuera bueno, perfecto. No, solo porque Dios quiso, el beneplácito de Dios, la soberanía de Dios obrando de manera como, de manera libre. Dios soberanamente obra de manera libre y Él separa, escoge, ministra conforme a su propósito. No se trataba de David, se trataba de Dios, siempre se trata de Dios. A veces usted ve a una persona que Dios lo salva y tenía pues un testimonio, quizás salió de la droga, quizás salió, no sé, era una persona que andaba siempre con armas, violento. Y a veces la gente piensa que ese es el testimonio, ese testimonio es más impactante y es mejor. Pero el que lo cree así, amado, realmente está equivocado. Muchas veces esos testimonios, lejos de glorificar a Dios, lo que trae es una exaltación a la propia persona que era de tal o cual manera. Ese tipo de testimonio, en ese tipo de testimonio en particular, es cuando más reservado se debe ser y menos detalles se deben dar. ¿Por qué? Porque no queremos que la atención caiga sobre nosotros cuando damos el testimonio, sino sobre aquel que verdaderamente es poderoso y es el que salva. Yo no quiero que la gente sepa, yo era un gran gatillero y mataba y empiezo a dar cuánto detalle. Realmente con mi testimonio, yo lo que estoy buscando es que la gente se enfoque en la grandeza de Dios o en mí. Yo realmente lo que estoy buscando es protagonismo con el testimonio o quiero realmente que brille Cristo, que es el único a quien le debemos la salvación. Y a veces la gente dice, ese era un buen testimonio porque alguien que salió de la droga y era un pandillero. No. El gran testimonio no es porque era pandillero o era lo que era. El gran testimonio es simplemente porque todos son pecadores, es simplemente porque Cristo pagó el precio y por su justicia hoy son salvos. El testimonio se centra en el Señor siempre, no en la persona. Se trata siempre de Dios, de glorificar a Dios, no al ser humano. El testimonio es grande porque Cristo es grande, porque Cristo pagó el precio, sufrió como nadie, el peor de los tormentos, y vertió toda su sangre para salvar. El grande es Él, el protagonista es Él. Eso está bien para aquellas personas que le llama, ¿verdad? Que se dejan llevar por las emociones y por el sensacionalismo. Por eso siempre terminan engañados. Pero cuando nosotros conocemos la verdad bíblica, sabemos realmente qué es conforme al Evangelio bíblico y que verdaderamente glorifica al Señor. Dios prestó atención, pero fue porque Dios tenía un propio interés. Se trata de Él. Él tiene un propósito y tiene la intención de que David sea un instrumento. Nosotros solo somos canales de bendición, instrumentos. Dios vierte su gracia sobre nosotros, nos regenera y hace posible que podamos responder incluso, porque si no, ni eso hiciéramos. Él mismo se encarga, mediante la regeneración, la nueva naturaleza que recibimos, hace posible que nosotros incluso podamos estar en la disposición de obedecerle. Si Él no hiciera eso, ni siquiera nosotros voltearíamos y buscaríamos servir y amar a Dios. Pero eso acontece porque Él mismo se ocuparía de que eso fuera posible en nuestra vida, siendo nosotros pecadores, mediante la nueva naturaleza. Ahora el espíritu que mora o habita en los creyentes les inquieta,
cuando incluso cometen algún pecado, se sienten rápido redarguidos, ¿verdad? Y confrontados. Y rápido hay una intención de abandonar el pecado, ¿verdad? Pues porque el Espíritu Santo que habita ahora en el creyente es el que ministra y hace posible que esa persona, ese pecador, tenga temor de Dios que antes no lo tenía. Es Él, se trata del Señor. Ahora, qué maravilloso tipo de Jesucristo. Dios tomaría a David, y David es en cierta manera, ¿verdad?, un tipo de Jesucristo. Noten ciertas similitudes interesantes entre David y Cristo. Ambos nacen en Belén. Hay una serie de similitudes bien interesantes. Ambos eran ¿qué? Pastores. Pero no solo nacen en Belén, es interesante, no solo que eran pastores, ambos sufrieron el rechazo de sus hermanos también. Como también ambos tuvieron que hacer frente a un enemigo en el desierto. David tuvo que hacer frente a un gran enemigo en el desierto, Jesús también. En el caso de Jesús, sabe a quién me refiero, ¿verdad? A Satanás. Y libraron una de las batallas más intensas, fueron libradas, se libró en el desierto. Es algo bien interesante. Ambos fueron amados. Ambos sin duda fueron amados. David fue bien amado. David fue un hombre que cometió pecado, cometió sus errores, tuvo ese tipo de desliz y le faltó a Dios, pero obviamente sufrió las consecuencias de eso. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Amaba a Dios profundamente. Y fue bien valiente. David fue un hombre valiente, ¿verdad? Ahora, cuando uno considera el significado también, ¿verdad?, doctrinal, dentro de otras cosas que uno puede ir añadiendo al Salmo, cuando encontramos citas de los Salmos en el Nuevo Testamento que hagan referencia directa a Cristo, ese tipo de citas, ¿verdad?, o referencia, aluden o confirman que estamos hablando de salmos que son salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos porque tienen que ver ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? ¿Se aplica a Cristo en varios lugares el Salmo 8? Esa es una pregunta importante y lo cierto es que sí, es interesante que este Salmo 8, que es un salmo mesiánico, vamos a ver que es citado o que hay referencias directas a él en varios libros del Nuevo Testamento. Mateo 21:16 dice, y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús le dijo, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Es interesante esto porque muchos de los líderes religiosos del tiempo de Cristo, de la época de Cristo, no le adoraban, no le adoraron, no le alabaron. Pero interesantemente muchos niños sí lo hicieron. Sobre todo en el contexto del templo se da esa ¿verdad? Esa experiencia. Hebreos 2, 6 y 8. Hebreos 2, 6, por ejemplo, empieza, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre, ¿ves? Para que te acuerdes de él. O el hijo de hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo visite. Primera de Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y estas son referencias que están relacionadas directamente con el Salmo 8. Por eso se considera un salmo mesiánico, porque guarda relación con Cristo. Cuando consideramos la enseñanza principal o fundamental del Salmo, ¿cuál es la enseñanza? Porque siempre uno tiene que hacerse la pregunta cuando uno está considerando una porción de las Escrituras. Uno tiene que considerar el contexto y tiene que hacerse la pregunta de cuál puede ser esa enseñanza, fundamental o principal que se desprende del escrito. Conforme a esos pasajes y a esa referencia, pudiéramos llegar a una conclusión plausible, y es la exaltación de Cristo.
La misma exaltación y la misma glorificación, la exaltación de Cristo por un lado, la glorificación de Dios por el otro. Por eso les decía desde ahorita que todo se trata del Señor. Se trata de Él, no de los hombres, a quienes salva, a quienes convierte en instrumentos suyos. Aquellos que son ocupados, tomados para ser salvos y eventualmente considerados instrumentos de Dios, ahora con sus vidas precisamente lo que harán es que reflejar el carácter de Cristo y al hacerlo glorificar a ¿quién? A Dios. No se trata del ser humano. No es que el hombre se exalte a sí mismo, ¿ve? Y eso es sumamente importante. David es un ejemplo del cristianismo bíblico. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el concepto que tenemos respecto a nuestra humanidad? El mundo quiere hacer creer a los hombres que son grandes y poderosos y nosotros sabemos que no, que nuestra vida es bien frágil, que somos débiles y que dependemos ciertamente de ¿quién? De Dios. En el mundo le dicen o le hacen creer a la gente que no necesitan de nadie. La Escritura nos dice lo contrario. Somos frágiles, somos débiles, somos como la flor del campo que en la mañana está y en la tarde ya no está. Nosotros necesitamos de Dios. David nos enseña que seamos humildes, que reconozcamos que no lo podemos todo, que dependemos de Dios. Y si estamos conscientes de que dependemos de Dios, pues entonces la invitación también es a que vivamos ¿qué? Sujetos al señorío de Cristo. Sometámonos al Señor. Permitamos a Dios que Él pueda regir nuestras vidas. Amemos su ley. Que su palabra para nosotros importe. Que las decisiones que tomamos en la vida procuremos que éstas estén basadas en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, a fin de glorificar al Señor en todo lo que hagamos. Usted vive para exaltar y glorificar y magnificar el nombre de ¿quién? De Dios en todo lo que usted haga. Y eso, amado, implica su manera de pensar, su manera de ser, su manera de cómo usted se conduce en la vida. Sea el refleje el carácter de Cristo en todo lo que usted hace, para que se asegure de que Cristo reciba la honra que debe merecer y Dios sea glorificado igualmente. Así que la principal enseñanza es esa. Adán, ¿qué pasa cuando hablamos del hombre, qué pasa con Adán? Adán pecó. Y nosotros conocemos las consecuencias que trajo el pecado de Adán. Llevó a los hombres a estar enemistados con Dios por la transgresión de la ley. Ya no había una relación, ya no existía, dejó de existir una relación saludable con el Creador. Ahora, ahora como pecadores, éramos enemigos de Dios. Pues cuando consideramos ese aspecto de la humanidad, del ser humano, que también en el Salmo es evidente, porque con la pregunta ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, esa pregunta es más profunda de lo que usted cree. Y tiene que ver con el ser, con nosotros los humanos. Pero en un sentido más amplio, para considerar eso de manera profunda, incluso tenemos que hacer referencia a Adán. Adán es el primer ser humano que Dios crea y que también violenta la ley de Dios y empieza, entonces a consecuencia de eso, trae o vienen una serie de consecuencias por su pecado. Pero entonces en la Escritura es importante porque en la Escritura entonces vamos a ver a Cristo que es presentado como el segundo Adán. Y eso es muy relevante, porque entonces Adán perdió como consecuencia del pecado ¿qué? Perdió toda autoridad.
¿Y qué hace el segundo Adán, que es Cristo? Recuperar lo que Adán perdió por causa del pecado. Es tan importante que si Cristo no hubiese venido y recuperado lo que Adán perdió por el pecado, nosotros los pecadores no hubiésemos sido reconciliados con Dios. Ni hubiésemos tenido garantía de vida eterna. Pero Cristo se ocupó de ello, ofreciendo su propia vida en sacrificio perfecto a esa demanda de un Dios santo, cosa que ningún ser humano podía cumplir. Ahora, con la venida del segundo Adán, Cristo recupera todo, hace posible que estemos en una correcta relación con Dios. Y ya el pecado no sea un total estorbo para podernos relacionar correctamente con Dios, entendiendo su verdad, amando su ley, viviendo de acuerdo a sus mandamientos, reflejando el carácter de nuestro Salvador. Él lo hizo posible de manera poderosa.